Identificación de las brechas de género en la creación de indicadores de género. Las brechas de género son definidas por la CEPAL como medidas que muestran la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Asimismo, reflejan las brechas existentes entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros. Siempre que sean pertinentes y puedan realizarse, se definen cálculos para cada sexo. En el proceso de integración de la perspectiva de género, en el conjunto de acciones, la primera cuestión a plantearse es la pertinencia de la dimensión de género. Para ello es preciso, por una parte, analizar si la propuesta va dirigida a algún grupo específico de personas. Por otra parte, se debe observar si en el área sobre la que se está trabajando existen diferencias en los recursos, la participación, las normas o los valores pertenecientes a cada sexo. En ambos casos será pertinente la revisión desde el género. Desde la perspectiva de género, la información se revela más importante no al tomar aisladamente el valor de cada indicador por sexo, sino al comparar los dos datos, es decir, cuando se observa la brecha o diferencia entre los hombres y las mujeres. Si bien es cierto que para cada proyecto deben analizarse unos datos específicos, vamos a presentarte algunos pasos que te ayudarán a formarte una idea de las posibles brechas de género que se pueden dar. El primero de ellos es la desagregación de información por sexo. Es preciso tener una serie de datos de inicio y fin de hombres y mujeres, objeto de análisis que permita analizar o estudiar si existen a priori brechas de género. En el caso del ejemplo de incorporación a la universidad que hemos venido trabajando desde el módulo 2, una primera observación de cuántos hombres y mujeres forman parte del alumnado del ciclo superior ya nos ofrece una primera y posible diferencia. Este paso siempre será posible cuando se hablan de proyectos que van dirigidos a personas, en el caso de la sanidad, de la educación, de los asuntos sociales, pero también lo es cuando hablamos de proyectos que suponen una construcción. En estos casos, la desagregación del informe viene referida a las empresas que forman parte del proceso de creación, igualmente de las condiciones de esas empresas y su camino hacia la igualdad, si las empresas contratan mujeres y hombres y cuál es la brecha ocupacional, es decir, si las mujeres se concentran en actividades tradicionalmente femeninas y los hombres en aquellas tradicionalmente masculinas. Si existen medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar que involucre a ambos sexos y si existen medidas para equiparar salarios, entre muchas otras. También debemos revisar el análisis conceptual de la información desde una visión de género. Algunos indicadores ya construidos y frecuentemente utilizados no hacen visible la aportación de uno de los sexos. Sin que sea algo exclusivamente de las mujeres, esta invisibilidad suele ser parte del aporte femenino a la economía o a la sociedad. Un ejemplo claro puede ser el concepto de Producto Interior Bruto, o PIB, muy utilizado para mostrar el crecimiento y el desarrollo de las economías. El PIB, en la medida que compila la cantidad de bienes y servicios finales generados en un país en un periodo de tiempo y que centra la medición en los mercados, deja fuera aquella producción de bienes y servicios que no pasa por el mercado. Dicho de otra manera, no considera aquello que no tiene precio. En este sentido, el aporte realizado dentro de los hogares, en el trabajo voluntario o en las acciones de cuidado gratuito, tradicionalmente desarrollado por mujeres, no existe. Un tercer paso es identificar cuáles pueden ser las mayores brechas o desigualdades de género. Para ello debemos preguntarnos sobre los siguientes 5 ítems. Primero, tasa de cobertura, es decir, participación respecto al propio sexo. En el ejemplo de la universidad, los datos se ofrecen en términos de cobertura cuando se reflejan respecto a una población llamada universo o población total. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en universidades respecto a toda la población femenina, e igualmente para el caso de los hombres. O también el porcentaje de mujeres en universidades respecto a la población femenina entre los 18 y 25 años, e igual para los hombres. Para el caso de una infraestructura, como la creación de un museo, sería el porcentaje de empresas de mujeres y de hombres involucrados en la creación del edificio, en la adquisición de materiales como mesas, sillas, cuadros, etc. Igualmente el porcentaje de empresas que han incorporado en los últimos 2 años medidas específicas de igualdad, como medidas de contratación de mujeres, identificación en el convenio de equiparación de salarios, reducción del índice de segregación ocupacional, fomento del uso de medidas de conciliación familiar y laboral, etc. El tercer ítem es la planificación de necesidades. Las realidades a las que se enfrentan hombres y mujeres son distintas. Asimismo, nuestras necesidades inmediatas también lo son. Las necesidades relacionadas con el cuidado de personas mayores y de niñas y niños ha condicionado tradicionalmente la incorporación de la mujer al mercado del trabajo y lo ha sesgado, imponiendo en muchos casos la jornada parcial o jornada media como solución a las necesidades familiares, suponiendo esto una menor retribución para ella, una menor cotización y en el futuro una menor pensión.
Asimismo, la creación de infraestructuras y servicios públicos que cubren las responsabilidades tradicionalmente realizadas por mujeres impactará positivamente en la calidad de vida de nosotras. Por lo tanto, las brechas de género deben observarse en la dotación de elementos de acompañamiento de los proyectos relativos a las responsabilidades familiares. El tercer ítem es el modo de incorporación. Puede ser que la participación de las mujeres en el proyecto se realice de forma equitativa respecto a los hombres. El análisis de género no debe quedar ajustado únicamente a un número de participación, sino también a otros aspectos cualitativos, tales como esa participación o incorporación se analiza con igualdad de condiciones. En el ejemplo de la universidad, que hemos estado hablando durante las últimas diapositivas, cabe aportar posibles brechas de género en la incorporación cuando se analiza por categorías formativas. Por ejemplo, carreras universitarias como las ingenierías han sido tradicionalmente masculinas, mientras que el trabajo social y la enfermería tradicionalmente de mujeres. Por lo tanto, debe realizarse un análisis cuantitativo por especialidades. Índice de feminidad, que es de la siguiente manera: número de universitarias estudiantes de ingeniería sobre número de universitarios estudiantes de ingeniería. Otro indicador en este sentido podría ser el porcentaje de mujeres universitarias que cursan estudios de ingeniería comparado con el porcentaje de mujeres universitarios que cursan estudios de ingeniería. El cuarto ítem son las razones para la desigual participación o presencia sectorial. La reproducción de los roles masculinos y o femeninos y el constructo social de estos roles suele reproducirse en el proceso formativo, elección de la formación reglada o ocupacional, a través de imágenes y el lenguaje. Por ejemplo, la presencia de los cursos formativos masculinos en masculino como soldador y las imágenes de soldadura siempre relacionadas con hombres. Y los laborales, la elección de tipo de trabajos, por ejemplo, soldador siempre ha estado tradicionalmente entendido para los hombres y las auxiliares de aseo se tradicionalmente entienden para mujeres. Las razones que hay detrás de estas elecciones se presentan como brechas de género a observar desde un punto de vista cualitativo. El quinto ítem son el análisis del entorno y los efectos indirectos. Los efectos indirectos son todos efectos que no podemos controlar. El vínculo entre el ámbito público y el privado, entre los trabajos mercantiles y los trabajos realizados en el hogar, como cuidado, atención, tareas domésticas, entre otras, está marcado por las relaciones de género. Por ejemplo, la presencia y especialización de las mujeres en realización de tareas de cuidado de niños y niñas, de familiares enfermos y enfermas, de personas mayores, entre otras, puede estar marcando la ausencia de algunas mujeres en el mercado laboral. La creación de proyectos con intenciones definidas, por ejemplo, de eficiencia del sistema sanitario, puede tener un impacto positivo o negativo sobre las relaciones de género. Por ejemplo, si el proyecto sanitario define como objetivo la reducción del tiempo de hospitalización como medida de ahorro de costes y de incremento de la eficiencia en el sistema de salud pública y se generan indicadores exclusivamente medibles sobre el número de hombres y mujeres directamente afectados y afectadas, por ejemplo, enfermos o enfermas con menor proceso de hospitalización, podría decirse que se ha realizado una visión de género. A falta de información adicional, sí, si únicamente se consideran los efectos directos. No obstante, el cuidado requerido tras la hospitalización y aún durante la convivencia de las personas enfermas suele ser responsabilidad de las mujeres en los hogares. Por lo tanto, los efectos indirectos basados en las relaciones de género suelen afectar de manera más importante a las mujeres, en este caso sobrecargándonos de trabajo y reduciendo nuestras horas de ocio, nuestro tiempo disponible para el trabajo fuera del hogar, entre otras cosas. En definitiva, en un segundo paso se plantea la necesidad de disponer de una máxima cantidad de información desagregada por sexo, pero principalmente de detectar para cada programa o proyecto dónde se encuentran las mayores diferencias de género. Estas ideas previas de género marcan la pauta para la posterior construcción de indicadores que capten estas brechas de género y su evolución. Sigue conectada con nosotras, Secretaría Distrital de la Mujer.